Este video es la continuación del anterior, digamos, deberían ir juntos, o por lo menos les recomiendo que lo vean juntos. Estamos presentando las cargas conectadas en estrella y la idea es desarrollar algún ejemplo un poquito más concreto con algún caso simple. Entonces vamos directamente a la presentación del problema, que el más fácil para resolver es un problema balanceado de cargas conectadas en estrella y con el generador conectado en estrella. Voy a repetir un concepto que es importante para tener en cuenta. Nosotros vamos a pensar al sistema de generación como un sistema externo que está dado. Me lo brinda a mí la compañía eléctrica o lo obtendré de algún generador, pero en forma natural ese sistema lo vamos a considerar simétrico, es decir, tres tensiones iguales desfasadas a 120 grados. Si eso no se cumple, se va a especificar, pero lo vamos a considerar como ideal al sistema porque es el que me da la compañía eléctrica. Se puede apartar, pero justamente hay una tolerancia, porque la compañía eléctrica tiene que cumplir también con esa expectativa. Entonces, el sistema eléctrico, la forma más fácil de representarla es esta representación. O sea, tres tensiones conectadas en estrella con neutro, para tener la posibilidad de tener los cuatro conductores, siempre hablando en un sistema de distribución tipo industrial o residencial de baja tensión. En media tensión y en transmisión de la energía aparecen otros factores que después vamos a conversar. Pero en la utilización de la energía, tanto en ambiente residencial, industrial o comercial, vamos a tener una utilización en baja tensión con cuatro conductores disponibles. Los tres conductores de fase y el conductor de neutro. Esa sería la idea. Que nosotros vamos a poder utilizar o con cargas trifásicas o con cargas monofásicas también. Entonces, bueno, ahí tenemos mucha posibilidad de combinaciones. Lo más fácil para empezar es un sistema balanceado de cargas conectadas en estrella, donde por balanceado vamos a entender que las tres cargas son iguales, y por lo tanto las corrientes que van a circular, si el sistema es simétrico, son iguales también. Vamos a suponer, si no me dice nada, por ejemplo, acá el dato del problema sería 380-220, que este sería un valor que se utiliza en Argentina. En Europa por ahí esto fue cambiando a 230, 400, o sea, 400 volts 230, que sería la nueva normalización. En Argentina vamos a atender también de a poco eso. Pero bueno, 220 y 230 tampoco hay tanta diferencia. Si no me dicen nada, supongo una secuencia ABC. A veces, depende del contexto, tampoco hace falta suponerla, pero digamos, si no me dicen nada, la supongo la secuencia como ABC, que es más simple. Voy a tomar como referencia la tensión BAN, la tensión en la fase A, digamos, le pongo ángulo 0. Estas tensiones valen 220 volts de módulo y están desfasados 120 grados. Sistema simétrico, perfecto. Como los conductores y como el cable de retorno del neutro no tienen impedancia, directamente la tensión en la fuente y la tensión en la carga son iguales. Y por lo tanto puedo calcular I1 o IA, si quieren, como BAN dividido Z1. Sería directamente la tensión que tengo aplicada dividido la impedancia, que me da 22 con ángulo menos 30. La I2, que correspondería también con la IB, si quieren le pueden llamar IB, sería la tensión BBN dividido Z2, que eso me da el mismo módulo, 22 y menos 150, que ya entre ellos hay un desfasaje de 120. Y la corriente 3, que sería I sub C, si quieren lo pueden escribir, sería la tensión BCN dividido Z3, que me da el mismo módulo también, y está desfasado 120 grados con respecto a los otros. Entonces, I1, I2 e I3 la podemos pensar como IA, IB e IC. Habíamos dicho que como la carga está en estrella, la corriente en la línea y la corriente en la carga son iguales. Cuando consideramos la corriente del neutro, podemos considerar la entrante, y entonces la suma de las cuatro corrientes en el punto O es igual a 0, acá se va a cumplir Kirchhoff, ¿no? O la podemos considerar saliente, que también es una posibilidad. Lo importante es que la pongamos en el dibujo con alguna dirección para... Recuerden que esto es una suma, que también sería como una suma, que tengo que tener en cuenta las direcciones, como una suma algebraica. Entonces, planteamos Kirchhoff en el nodo O, que es la unión de las cargas. Entonces tenemos tres corrientes que entran, IA, IB e IC, y una que sale, que es IN. Entonces, esa corriente del neutro es directamente la suma de las tres.
Pero esta suma vectorial son tres corrientes que tienen el mismo módulo y están desfasados 120 grados. Lo voy a mostrar en el filmino que viene, ¿no? Entonces, estas tres corrientes, IA, acá le llamé las 2 y B, me equivoqué. O sea, no está IB acá. Entonces, esta sería IC y acá tendríamos IB. Ahí está, ahora lo traigo. Entonces serían tres corrientes que tienen el mismo módulo y están desfasados 120 grados. Si yo saco la suma, me va a dar 0. O sea que en un sistema balanceado, donde las cargas son iguales y la alimentación es simétrica, la corriente por el neutro es nula. Es decir, no hay corriente por el neutro. Entonces acá surge una pregunta. ¿Para qué lo quiero el neutro si no va a llevar ninguna corriente? Estaría simplemente para establecer una igualdad de potencial entre el punto O y el punto N. Pero si el sistema son cargas balanceadas, no es necesario el neutro. Porque la suma de corrientes en el centro de la estrella va a dar 0. Porque va a ser un sistema balanceado. Cuando se llama de cargas, por ahí se llama balanceado o equilibrado. Van a ser tres corrientes que tienen el mismo módulo y están desfasados 120 grados. Por lo tanto, el neutro no es necesario. O sea que eventualmente podemos tener un sistema, utilizar un sistema trifásico sin el neutro. O sea, con tres conductores nada más. Entonces, podemos tener sistemas trifásicos de 4 hilos o de 4 conductores, cuando se incluyen el neutro, o sistemas de 3 hilos, donde no está incluido el neutro. El problema con el sistema de 3 hilos es que si yo tengo un desbalance de las cargas, se va a producir algún efecto sobre la tensión del punto central. Después lo vamos a ver. Por ahora no vamos a complicarlo más. Pero es claro que como la suma de las corrientes en el sistema balanceado o equilibrado da 0, el neutro sería innecesario. Así que directamente podríamos alimentar estas cargas sin el neutro. Por eso que muchos motores no tienen la posibilidad de conectar el neutro. Simplemente utilizan las tres fases directamente. No tienen el neutro, porque no lo necesitan, porque son sistemas que se consideran balanceados. En el diseño del motor, los circuitos magnéticos se construyen simétricos, de tal forma que todas las tensiones inducidas y los flujos concatenados y las fuerzas electromotrices son todas balanceadas. O sea, son iguales, mismo módulo para cada fase y desfasadas 120 grados en el tiempo. ¿No? Esto es algo interesante. Ahora, cuando yo tengo un sistema balanceado como este, donde la corriente por el neutro da 0, no hace falta ni siquiera que la considere, se puede estudiar mediante un método que se llama método del equivalente monofásico, que por ahí puede llegar a ser muy útil. De hecho, es muy útil. ¿Qué significa hacer un estudio mediante un equivalente monofásico? Que como yo sé, de acuerdo al resultado que tengo, que las corrientes van a tener todo el mismo módulo y van a estar desfasados 120 grados entre ellos, yo no necesito calcular las tres corrientes en un sistema balanceado. Puedo calcular una sola corriente y las otras las obtengo sumándole y restándole 120 grados al ángulo. Así simple. Tampoco es muy complicado calcular las tres. Entonces, cuando los sistemas son balanceados, por ahí se puede utilizar un método que se llama método del equivalente monofásico. ¿Qué sería? Sería analizar una sola fase y a partir del resultado de una sola fase obtener las otras corrientes sumando y restando 90 grados. En un sistema como este, uno diría, pero esto no tiene sentido. Miren lo que hay que calcular las corrientes, es re fácil. Es correcto, pero ¿cuándo se transforma en útil un método del equivalente monofásico? Cuando nosotros tenemos varias cargas conectadas en paralelo y en alguna de las fases, por ejemplo, tenemos carga monofásica. ¿Cómo hacemos para modelar todo esto? Sería un lío en un sistema trifásico. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos pensar las cargas trifásicas balanceadas a partir de un equivalente y en la fase donde tenemos conectada la carga monofásica, poner carga en paralelo. Vamos a hacer problemas, no se preocupen. Pero voy avisando por qué se lo estoy dando, porque así como está no tendría mucho sentido. ¿Qué fase podemos analizar? Cualquiera en realidad. Pero normalmente vamos a tomar la fase A, que la venimos tomando como referencia, le ponemos ángulo 0. Entonces, haciendo eso y considerando solamente lo que le pasa a la fase A,
como si los otros no existieran, sabiendo que la corriente neutro vale 0, porque el sistema es balanceado. Si el sistema no es balanceado, el método no lo puedo aplicar, salvo con algunas cosas que ahora vamos a ver cómo se harían. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Podemos aplicar, digamos, no sé, la caída de tensión, la ley de Ohm, como quieran, y calcular directamente la corriente A como la tensión en la carga, que sería la tensión de fase directamente, que sería la que tengo aplicada, dividido la impedancia de la carga. Esto, en este problema, me daría 220 dividido 10, 22, con ángulo menos 30, lo mismo que habíamos tenido antes. Y para obtener la B y la C, en vez de calcularla a este 22, el módulo es el mismo, y los ángulos los obtengo restándole 120 grados para la fase B y sumándole 120 grados para la fase C. Para una secuencia ABC, si la secuencia es CBA, le sumo 120 para la B y le resto 120 para la C. Pero para la secuencia ABC sería a menos 30, le resto menos 120 y me da menos 150, que es la que tenemos acá, y 2 y B lo mismo. Y en la C, menos 30 más 120 más 90. Esta sería una forma bastante más simple de resolver el problema. Considerar una sola fase. Esto también es útil cuando yo represento una máquina eléctrica trifásica, por ejemplo, donde si yo puedo obtener un circuito equivalente, vamos a pensar ese circuito equivalente por fase, para una sola fase. Por ejemplo, la fase A. Estudiar lo que le pasa a la máquina para la fase A y en función de eso, bueno, extrapolar el resultado a las otras fases, sabiendo que todo lo que le pasa a A está en las otras fases o adelantado 120 grados o retrasado 120 grados de acuerdo a la secuencia. O sea que también serviría para estudiar equivalentes por fase de máquinas eléctricas. Por ahora no sé si van a ver la aplicación. Voy a avanzar un poquito más y voy a ver si hago un ejemplo o si presento la misma carga pero desbalanceada, que lo tenemos acá nomás en el alcance de la mano. Así que bueno, finalizamos acá y le grabo algún otro video para ir subiéndole.